Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues vamos a comenzar con el discipulado del día de hoy, que como pueden ver, o como podían ver hace unos momentos, es un repaso, corresponde a la lección número 22, y el día de hoy vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto, o al menos de los puntos más importantes que hemos visto hasta el día de hoy, porque la próxima lección, la lección número 23, vamos a dar un brinco del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Pero para comprender todo lo que vamos a ver en el Nuevo Testamento necesitamos tener bien claro lo que hemos visto en el Antiguo Testamento. Entonces hoy vamos a hacer un repaso para que tengamos algunas cosas frescas y para que cuando estudiemos la lección número 23 podamos hacer la relación con lo que hemos visto hasta el día de hoy. Así que antes de comenzar vamos a orar. Les voy a invitar que oren junto conmigo y pongamos este tiempo en manos de Dios. Padre eterno y misericordioso, grande en bondad, grande en misericordia, lento para la ira, a ti nos acercamos ante el trono de tu gracia, dándote a ti la honra, la alabanza y también dándote nuestra gratitud por tener un día más en el que nos permites disfrutar de tus favores, en el que nos permites disfrutar de tus bendiciones, Señor, y en el cual nos demuestras una vez más que tú nos amas y que tú te preocupas y cuidas de tus hijos, Señor. Gracias por este tiempo en el que nos hemos dado cita aquí para estudiar tu palabra, Señor, y te pedimos que hables a través de ella a nuestras vidas, a nuestros corazones, Padre, y que en ese repaso nosotros podamos traer nuevamente a nuestra memoria y a nuestro corazón lo grande y maravilloso que tú eres, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Para este repaso voy a tomar como premisa una cita de C.S. Lewis. C.S. Lewis fue un gran pensador cristiano, el más grande pensador cristiano del siglo XX, y él dice lo siguiente: la historia humana es la larga y terrible historia del ser humano tratando de encontrar algo distinto a Dios que lo haga feliz. Y en esta mañana yo voy a retomar algunas cosas que hemos visto, algunas historias que hemos estado estudiando, y nos vamos a dar cuenta de que lo que Lewis dice es totalmente cierto. Nos vamos a dar cuenta de que el pueblo judío, pero en realidad toda la humanidad, ha estado buscando la felicidad en algo más que Dios, y eso lo ha llevado al desencanto, eso lo ha llevado a la desesperación, eso lo ha llevado a vivir una vida frustrada, eso lo ha llevado a llevar una vida de pecado y una vida que no es plena. Y lo primero lo encontramos justamente en el huerto del Edén. En el huerto del Edén nos vamos a encontrar con que Dios bendice a Adán y a Eva, les dice que se multipliquen y también les dice que ellos tienen la libertad de comer de todo lo que hay en el huerto del Edén, a excepción de un árbol, que es el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Pero lo que vivían Adán y Eva era algo extraordinario, algo maravilloso, porque la presencia de Dios se paseaba en el huerto junto con ellos, y Adán podía tener una comunión como la tenemos nosotros, cara a cara con Dios. Podía platicar con Él, podía hablar con Él, pero va a llegar el momento en el que Eva y Adán deciden desobedecer, y entonces esa comunión va a perderse. Y Dios les había dicho que si ellos desobedecían, ciertamente iban a morir. Ahora, muerte, como lo he explicado en otras ocasiones, es una palabra que significa separación. Y hay diferentes tipos de muerte de la cual la Biblia nos habla. Una es la muerte física,
que es una separación entre el espíritu y el cuerpo. Esa empezó a ocurrir, empezó a haber un desgaste en el cuerpo de Adán y de Eva y finalmente murieron. Después va a haber una muerte espiritual, de la cual también nos habla la Biblia, que es una separación entre Dios y el hombre. Y en el momento en el que Adán y Eva pecan, sufren de esta muerte espiritual, y entonces hay una separación entre Dios y el hombre, y esa comunión tan bella que había se termina perdiendo. La Biblia también nos va a hablar de una muerte eterna, que va a ser una separación absoluta entre Dios y el hombre, y es el destino que le espera a aquellos que no han confiado en Jesús. Y luego la Biblia nos va a hablar de una muerte al pecado, pero eso ya es un asunto diferente, aunque la muerte al pecado también es una separación, estar separados del pecado. Pero aquí nos damos cuenta de esto, de que Adán gozaba de plenitud en el Edén, al igual que Eva, hasta que llegó la serpiente, engaña a Eva, luego Eva le da de comer el fruto a Adán, y entonces el hombre está buscando algo diferente a Dios que lo haga feliz, porque está buscando ser igual a Dios. Lo que buscó Adán fue el mismo pecado que tuvo Satanás y por el cual fue expulsado del cielo. Ocupar el trono de Dios, ser igual a Dios. En lugar de encontrar su felicidad en Dios, él quería encontrar su felicidad en ser igual a Dios. Entonces vemos que la premisa que dice Luis se cumple en Adán y Eva. Ahora, en el capítulo 5 de Génesis, la Biblia nos va a decir lo siguiente: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su imagen conforme a su semejanza y llamó su nombre Set. Ahora, Adán y Eva son creados a imagen y semejanza de Dios, pero luego la descendencia de Adán y de Eva son creados a imagen y semejanza ¿de quién? De Adán. Entonces, a partir de ese momento, todos los seres humanos somos o llevamos la imagen y semejanza de Adán, que es una imagen y semejanza caída. Es una imagen y semejanza muerta, es una naturaleza pecaminosa. Y entonces desde Caín, Abel, Set y toda la descendencia hasta cada bebé que nace hoy en día arrastra esa naturaleza pecaminosa y nace muerto en pecado, es decir, nace separado de Dios con una naturaleza pecaminosa. Y entonces esa historia triste de Adán y de Eva buscando la felicidad fuera de Dios se va a repetir constantemente a lo largo de toda la historia. Va a ser algo que vamos a estar reproduciendo constantemente hasta que nos encontremos con Dios, como decía San Agustín. Para ti nos has creado y nuestro corazón no descansa hasta que tenemos un encuentro contigo. Pero aquí nos vamos a percatar de eso. Todas las personas nacen separadas de Dios, buscando la felicidad en donde no pueden encontrarla, que es fuera de Dios. Y una de las historias que vimos fue con Caín y con Abel. Recordamos bien esta historia, ambos ofrecen un sacrificio. Abel lo hace a la manera de Dios, que es lo que hemos estado viendo, fe, sacrificio y sangre. Caín lo hace a su propia manera y entonces Caín no es bien visto delante de los ojos de Dios, su ofrenda es rechazada, Caín se va a molestar muchísimo y va a terminar cometiendo un asesinato. Vamos a leer algunas partes de esa historia, Génesis 4, 5 al 6. Dice lo siguiente: no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Nuevamente encontramos este patrón: alguien siendo infeliz porque buscó la felicidad fuera de Dios, porque buscó la felicidad y la plenitud en sí mismo, en sus propias fuerzas, en su propio esfuerzo. Y cuando presentó su propio esfuerzo, cuando presentó y dijo yo soy suficiente para ser agradable delante de Dios, Dios lo rechaza y entonces Dios le dice: ¿por qué ha decaído tu semblante? Y nosotros hemos visto muchas veces a alguien triste, a alguien con el semblante caído, y podemos ver que no es feliz. Caín no era feliz. Caín no era feliz porque intentó acercarse a Dios de una manera que no estaba determinada por Dios y por lo tanto no encontró el favor de Dios. Y como no encontró el favor de Dios, se decayó, se puso triste y más allá de ponerse triste también se molestó mucho. Pero vemos esa historia repetida, el hombre buscando la felicidad fuera de Dios y entonces el hombre no la puede encontrar. Vamos a continuar viendo algunas cosas de Caín. Dice: y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé.
y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y esa es también la historia de la humanidad, una humanidad errante, una humanidad desterrada de la presencia de Dios, una humanidad que no puede ser plena, una humanidad que no puede ser feliz, porque constantemente está buscando la felicidad en donde no puede hallarla. Entonces encontramos ahí el patrón repetido. ¿Por qué? Porque como lo vimos en Génesis 5:3, fueron creados a imagen y semejanza de Adán. Y nacemos entonces separados de Dios y nacemos sin vivir una vida plena. Después nos vamos a encontrar, cuando avanzamos en nuestro relato, con esta imagen que obviamente va a evocar al diluvio universal, en donde encontramos aquí, y esta imagen yo creo que se queda muy muy corta, pero encontramos aquí la desesperación de las personas queriendo entrar al arca después de haber pasado 120 años ignorando a Noé, después de no hacer caso a las advertencias de que iba a venir un gran diluvio, después de que no se arrepintieron, y los encontramos en esa desesperación que seguramente fue horrenda, al ver que las aguas comenzaban a crecer, al ver que las aguas empezaban a rebasarlos, a inundarlos, y al ver que las advertencias de Noé eran ciertas y que el mundo iba a ser destruida bajo el agua. Ahí encontramos nuevamente la humanidad siendo infeliz. Pero fíjense lo que hacía la humanidad antes del diluvio. Lucas 17, 26 al 27. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Hay que hacer una aclaración aquí. Comer no es malo, beber no es malo y casarse tampoco es malo. Sin embargo, el contexto de este versículo es que ellos estaban encontrando su deleite en esas cosas. Ellos vivían una vida libertina, y cuando dice comían, es decir, hacían un abuso de la comida, hacían un abuso de la bebida y se casaban y se daban en casamiento de una forma que no era correcta también, como sucedía en Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Entonces estas tres cosas no son malas. De hecho, cuando leemos nosotros el libro de Eclesiastés, Salomón nos va a decir que eso es lo único bueno que tiene el ser humano. Entonces deleítate en lo que comes, deleítate en la bebida y deleítate también en tu mujer, en la mujer de tu juventud. Esas tres cosas son dones de Dios, son hechos para el disfrute del ser humano, pero cuando abusamos de ellas y cuando encontramos nuestro deleite en ellas en lugar de encontrar nuestro deleite en quien las provee, entonces nos damos cuenta de que nos llevan a la perdición. Y la humanidad en los tiempos de Noé llevaba una vida libertina, pero no era una vida plena, porque era una vida que estaba alejada de la presencia de Dios. Y entonces la ira de Dios se va a encender, va a llegar un juicio y va a desaparecer la humanidad. Y en una época en la que parecía que todo era libertinaje, todo era fiesta, en realidad todo era desolación. Y en realidad va a acabar esa historia en un luto universal. Va a acabar esa historia en una tragedia universal en donde solamente sobreviven 8 personas, que fueron quienes sí buscaron al Señor, que fueron quienes sí hicieron caso a las advertencias. Pero nuevamente nos encontramos con este patrón del ser humano buscando la felicidad fuera de Dios y no encontrándola. Ahora, en nuestro relato vamos a encontrarnos después con esto, que es una representación de la Torre de Babel. Lo que sucedió en la Torre de Babel fue que Dios les había dicho: multiplíquense y expársense por toda la tierra. Ese era el mandato de Dios. Y ellos dijeron: bueno, no vamos a hacer eso, vamos a unirnos y vamos a hacer una gran torre que va a llegar hasta el cielo y nos vamos a hacer famosos, nos vamos a crear un gran nombre. Y encontramos ahí nuevamente el pecado de Lucifer, el pecado de Adán y ahora el pecado de los habitantes de la tierra en aquel entonces. De hecho, eso lo encontramos en Génesis 11:4. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. El pecado del orgullo, el pecado de buscar la felicidad en nuestras propias fuerzas, de buscar nuestra felicidad en ser reconocidos por nuestros talentos, en ser reconocidos por lo que hay en nosotros, en lugar de buscar la felicidad en Dios. Génesis 11:9 nos va a decir lo siguiente:
Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y esto que encontramos en esos habitantes es algo que encontramos en toda la humanidad, que es confusión. La humanidad se encuentra confundida, lejos de Dios. Hoy, por ejemplo, vemos a personas diciendo que nacieron hombres, pero ellos no se consideran hombres, ellos se consideran mujeres. Mujeres que nacieron mujeres, pero se consideran hombres. Otros más que se consideran un género no binario, o géneros fluidos, y quién sabe qué tantas letras ya le agregaron al LGTB y todo el abecedario ahí, ¿no? Pero lo que encontramos en esas personas, ¿qué es? Lo mismo que en Génesis 11:9, confusión. Buscando la felicidad fuera de Dios, lo único que encuentras es confusión. Buscando la felicidad en tu propia sabiduría, lo que vas a encontrar es confusión. Buscando la felicidad lejos de Dios, vas a encontrar esto. Y el ser humano vive confundido sin saber cuál es su propósito en la tierra. El ser humano vive confundido sin saber por qué está aquí, sin saber qué destino le espera más adelante, sin saber cómo vivir sus vidas, sin saber cómo encontrar su felicidad, porque viven confundidos, porque viven lejos de Dios. Entonces, nuevamente encontramos que la premisa de Lewis es totalmente cierta. La historia de la humanidad es la historia trágica del ser humano buscando la felicidad fuera de Dios. Ahora vamos a avanzar en nuestro relato. Perdón por esta imagen, no encontré otra. Está muy de escuelita dominical para niños. Pero bueno, en esta imagen nos encontramos ya hemos avanzado muchos años. El pueblo de Israel había estado cautivo en Egipto durante 430 años aproximadamente. Dios lo rescata de una manera poderosa, milagrosa, mandando plagas, abriendo el mar y dándoles la provisión del maná. Pero llega el momento en el que los israelitas dicen: ya estamos hartos del maná, ya nos cansamos de comer esto todos los días, queremos carne. Yo creo que si yo hubiera estado en el desierto también hubiera hecho esa queja. Yo también hubiera buscado la carnita. Números 11:5 al 6 nos dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Encontramos este reproche de los israelitas y que están ciertamente totalmente descontentos. Y entonces añoran regresar a la esclavitud en Egipto con tal de comer lo que comían en Egipto, porque ellos ya están hartos de comer el maná. Y fíjense las palabras que van a usar ahí: nuestra alma está seca. ¿Cómo puede estar un alma seca si la presencia de Dios los acompañaba? De día había una columna de fuego que era la misma presencia de Dios que los guiaba en el desierto, una columna de nube, y en la noche una columna de fuego que les daba protección contra el frío, que los guiaba, y era la misma presencia de Dios estando en el campamento de los israelitas. Pero ellos dicen: mi alma está seca. Eso es asombroso. El alma de una persona no puede estar seca si está cerca de Dios, si está en comunión con Dios. El problema era que los israelitas no estaban en comunión con Dios. Ellos simplemente seguían a la columna, pero no entraban en una comunión. Incluso cuando llegan al monte Sinaí, le dicen: Moisés, habla tú con Dios, porque nosotros tenemos miedo de hablar con Él, nos va a consumir. Y en lugar de tenerle amor, le tenían pavor a Dios. Y en lugar de tener una comunión con Él, vivían con su alma seca porque les faltaba comida. Eso es algo tristísimo. Y eso es algo ridículo también. No puedes encontrar tu contentamiento en la comida, debes de encontrar tu contentamiento en aquel que te da la comida, que es Dios mismo. Y entonces vamos a ver lo que sucedió con este pueblo. Números 11, 19 al 20 nos dice: ya está aquí hablando Dios, está respondiendo Dios a esas quejas, a esas murmuraciones, y dice: no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcas, por cuanto menospreciaste a Jehová que está en medio de vosotros. Y lloraste delante de él diciendo:
¿para qué salimos de Egipto? Dios les había dado una liberación asombrosa, los estaba guiando a una tierra que manaba leche y miel, les estaba guiando a la victoria y ellos quejándose por la comida. Y entonces llega el momento en el que Dios dice, bueno, ya basta de sus quejas, les voy a dar codornices hasta que les salgan por las narices, hasta que se sacien, hasta que estén hartos de comer esta carne. Tanto quieren carne, pues ahí les va. Y Dios lo va a cumplir, les va a dar codornices, pero fíjense el reproche de Dios: por cuanto menospreciaste a Jehová, porque buscaste tu felicidad en las cosas materiales en lugar de buscar la felicidad en Dios. Porque dijiste que tu alma está seca cuando yo te acompaño todos los días, cuando mi presencia está guiándote, y aún así tú dices que tu alma está seca y estás menospreciando mi presencia, dice Dios. Y entonces yo voy a hacer que te arrepientas. Y fíjense cómo va a acabar esta historia. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes de que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y termina esta historia de forma trágica. Las personas, me imagino que cuando llegó ese viento arrastrando a los codornices, seguramente se emocionaron. Dice ahí la Biblia que muchos recogieron codornices, las llevaron a su campamento y seguramente estaban extremadamente felices de ver las codornices. Pero dice aquí, apenas ellos le iban a dar la primera mordida y entonces la ira de Dios se encendió y lo que pasó es que vino una plaga muy grande que hirió al pueblo. Y entonces lo que parecía quizás una celebración de que ahora tenían carne termina nuevamente en luto. Así como venimos viendo que terminó en luto, Caín terminó en luto, Adán terminó en luto. En la historia de Noé hay un luto universal. Y aquí nuevamente encontramos un luto dentro del campamento por encontrar o por tratar de encontrar su felicidad fuera de Dios, en las cosas materiales y en este caso en la comida. Y hay luto en el campamento a causa del pecado, a causa de no encontrar la felicidad en Dios. Vamos a avanzar a otra historia más. Y es la historia del becerro de oro, en donde Moisés sube a la presencia de Dios. Ellos habían dicho, obedeceremos todas las cosas que Dios nos diga, eso lo haremos, confiando en sus propias fuerzas, diciendo sí podemos, nosotros somos lo suficientemente fuertes y hábiles, vivaces para cumplir la voluntad de Dios. Pero Moisés se va, pasan 40 días y el pueblo se desvía. Y entonces hablan con Aarón y le dicen, haznos unos dioses porque el varón que nos sacó de Egipto seguramente se lo comió una bestia, ya no va a regresar, ya nos vamos a quedar sin nadie que nos guíe. Nuevamente tenemos que decir que quien los guiaba era Dios, no era Moisés, aunque sí a través de Moisés, pero era Dios mismo el que los estaba guiando. Y entonces Aarón les dice, pues tráiganme todos los aretes que tengan de oro, sus anillos, sus cadenas. Aarón agarra un cincel, forma este becerro y entonces dice, mañana proclamaremos fiesta a Jehová. Y Aarón lo presenta y dice, aquí están tus dioses que te sacaron de Egipto. Y nuevamente encontramos a la humanidad descarriándose. Y en lugar de encontrar su felicidad en Dios, la encuentran en un ídolo. Vamos a leer esa historia. Éxodo 32, 1 al 6. Dice, viendo el pueblo que Moisés trataba de descender al monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartar los zarcillos de oro que estén en las orejas, vuestras mujeres de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó en las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas delante de paz, y se sentó el pueblo a comer, beber, y se levantó ¿para qué? Para regocijarse. Era una fiesta el campamento, era una celebración porque ahora tenían un ídolo al que sí podían ver,
A Dios lo veían en una columna de nube, en una columna de fuego, pero no veían su rostro. Pero ahora tenían un Dios que sí podían ver, un ídolo al que podían idolatrar. Y cuando ellos habían dicho, nosotros cumpliremos todo lo que Jehová nos diga, inmediatamente rompen el primer mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento de no te harás imagen ni semejanza ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra. Éxodo 20, 3 y 4. Inmediatamente incumplieron esos dos mandamientos, que eran mandamientos fundamentales, y celebraron una fiesta. Y ahora vamos a ver qué sucedió después. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volver de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y a los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se consagró en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Eso es Éxodo 32, 25 al 29, y luego el versículo 35 nos va a decir: y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Y entonces, como lo hemos venido viendo, lo que parecía una celebración, ¿en qué terminó? En muerte, en luto nuevamente. Como 3,000 personas murieron aquel día. Y lo que parecía una fiesta terminó nuevamente en una tragedia, terminó nuevamente en un luto, terminó nuevamente en muerte. Y nuevamente es la historia larga y trágica del ser humano buscando la felicidad en Dios, fuera de Dios, sin poderla encontrar. Y nos damos cuenta de que quien dice llevar una vida de fiesta, incluso hoy en día, y quien diría por ahí la canción muy famosa de un mundial, ¿no? Vive la vida loca. Quien vive la vida loca y trata de encontrar la felicidad fuera de Dios termina siempre en luto, termina siempre en tragedia. Y eso sucedió desde Adán y sigue sucediendo hasta el día de hoy. Todo aquel que busque la felicidad fuera de Dios no la va a encontrar. El problema es el siguiente, que como nacemos con la naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza siempre va a ser buscar la felicidad fuera de Dios. Y por nosotros mismos nunca vamos a buscar la felicidad en Dios mismo. Pero la buena noticia es que aunque el hombre busca la felicidad fuera de Dios, la buena noticia es que Dios busca al hombre. El hombre no busca a Dios. No hay nadie. Dice Romanos 3:23, porque todos han pecado, todos se desviaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay uno solo que busque a Dios. Pero la buena noticia es que Dios busca al hombre. Y vamos a ver cómo Dios durante toda la historia lo ha estado haciendo. Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Después de que Adán peca, Adán se esconde. Adán sabe que Dios está paseando en el huerto, se hace un vestido de hojas y se esconde para que Dios no lo vea. Lo correcto hubiera sido que Adán hubiera ido y le hubiera dicho: Dios, ¿sabes qué? La regué. Ya falté a tu mandamiento, ya pequé, pero aquí estoy delante de ti buscando absolución. Eso hubiera sido lo correcto, pero Adán lo que hace es esconderse por la vergüenza, por el temor. Pero fíjense lo que va a suceder. Dios va a buscar al hombre que estaba caído, al hombre que había pecado. Dios le dice: ¿en dónde estás tú? Y lo busca, porque Adán nunca hubiera buscado a Dios, pero Dios mismo busca al hombre. Y luego Dios va a hacer una gran promesa, que como lo he dicho es la primera referencia a un Salvador que encontramos en la Biblia, Génesis 3:15, y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Y aquí ya vemos la promesa de que alguien, algún día, descendiente de Eva, va a derrotar a la serpiente por completo.
Le va a aplastar la cabeza y la va a derrotar. Y ahí ya hay una promesa de que Dios va a mandar algún día un Salvador. Génesis 12, del 1 al 3, nos dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y aquí encontramos algo maravilloso, porque a través de esa simiente que fue prometida en Génesis 3:15, ahora Dios reafirma esa promesa y se la pasa a Abraham y le dice: en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y mientras que encontramos que todas las naciones de la tierra se desvían y buscan la felicidad fuera de Dios, encontramos que Dios ha prometido bendecir a esas naciones de la tierra, a esas familias de la tierra que están buscando la felicidad fuera de Él. Pero Él dice: yo las voy a bendecir, yo voy a buscarlas, a encontrarlas y a rescatarlas, y les voy a dar una felicidad plena. Éxodo 3, 7 al 8 dice lo siguiente: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. Dios se acuerda del pueblo que estaba cautivo y Dios los busca. Dios busca a su pueblo para rescatarlo. Y entonces Moisés se va a presentar delante de Faraón y le va a decir: dice Jehová que deje salir a mi pueblo para que me adore. Es decir, para que volvamos a tener esa comunión que Dios siempre ha buscado con el hombre. Pero dice aquí: vi su aflicción, y Dios se acuerda de ellos. Y en nuestras aflicciones Dios no nos olvida. Dios nunca se olvida de ti. Dios se acuerda de ti en tus aflicciones y Dios te busca para consolarte, para animarte y para liberarte. Éxodo 12, 21 al 24 dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificar la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo, y untad en el dintel y en los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor de nuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. ¿Qué encontramos aquí? Dios dando instrucciones para que el pueblo sea salvo. Y eso lo venimos viendo en toda la historia. Dios da instrucciones de cómo acercarnos a Él: fe, sacrificio y sangre. Y aquí vamos a encontrar esos tres elementos. La fe de decir: bueno, si yo sacrifico esto y lo unto, me voy a salvar y se va a salvar mi primogénito. Eso es fe. Y además ya estaba ahí el sacrificio y la sangre derramada y untada en los dinteles. Y esto lo he dicho ya en otras ocasiones: la única manera de estar seguro era detrás de la sangre del cordero. Y ya muy pronto veremos el significado de eso. Solamente había que untar la sangre en la puerta y Dios proveyó puertas de salvación, por así decirlo, pero la única forma de estar seguro era estar detrás de la sangre de ese cordero. Y entonces vemos aquí Dios acordándose del pueblo, Dios acercándose a ellos y Dios buscando a su pueblo. Dios siempre es quien toma el primer paso para buscarte. Dios siempre es el que toma el primer paso para que tú tengas un encuentro con Él. Y lo vamos a ver aquí, en Éxodo 40, 34 al 38. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba,
porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Dios haciendo morada en medio del campamento del pueblo. Hacer tabernáculo es hacer eso, hacer una morada. Y así como Dios se pasaba en el Edén con Adán, ahora encontramos en el desierto a Dios tabernaculizando en medio de su pueblo. Y más adelante en la historia vamos a ver que un hombre vino a esta tierra y vimos su gloria, gloria como la del unigénito. Y vamos a encontrarnos allí que Él habitó en medio de los hombres, y esa palabra habitó es la misma de tabernáculo, tabernaculizó. Vino a ser morada en medio de su pueblo, en medio de aquellos a quien Él había creado. Y en Apocalipsis encontramos algo glorioso también. En Apocalipsis 21, si no me equivoco, nos va a decir que Dios hace morada en medio de su pueblo. Y la historia bíblica es la historia de Dios buscando al hombre para hacer morada juntamente con Él, es decir, para habitar a su lado. Desde el Edén hasta el Apocalipsis nos vamos a dar cuenta de que Dios está interesado en tener una comunión con el hombre. Dios busca al hombre, aunque el hombre no busque a Dios, Dios lo busca y Él lo llama, Él lo atrae con lazos de amor. Con un amor eterno nos ama Dios, tanto así que nos ha rescatado, nos ha redimido y nos está buscando constantemente. Entonces, aunque el ser humano busca la felicidad fuera de Dios, Dios le dice: oye, la puedes encontrar conmigo. Ven, acércate a mí porque yo te amo. Y Dios los va a buscar a través también de los profetas, que fue ya de las últimas lecciones que hemos visto. Y principalmente los profetas van a dar tres mensajes de parte de Dios. Uno de ellos es arrepentimiento. Tienes que arrepentirte. Es decir, Dios dice: sí te amo, sí te estoy buscando, pero tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que dejar esa vida de idolatría, tienes que buscar esa vida de buscar la felicidad fuera de mí, tienes que arrepentirte y acercarte a mí. Y el mensaje de los profetas es ese, arrepentimiento. El mensaje de los profetas no es prosperidad, no es te voy a llenar de riquezas. El mensaje de los profetas es: arrepiéntete de tus pecados, porque estás muerto en esos pecados. Y de la mano va el segundo mensaje, que es volverse a Dios, pero si no se volvían, tendrían unas consecuencias. Y el pueblo de Israel sufrió esas consecuencias muchas veces. Y finalmente, principalmente Isaías nos va a hablar acerca de la venida de un Salvador, un libertador. Esos son los tres mensajes de los profetas, esos son los tres mensajes con los que Dios sigue buscando a su pueblo. Y esos son los tres mensajes que no solamente iban dirigidos al pueblo judío, sino a toda la humanidad. Porque como lo hemos visto, Dios siempre estuvo pensando en todas las naciones. Haré de ti una gran nación y bendeciré a que te bendiga, maldeciré a que te bendiga, pero en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces ese Salvador que después, en el año 720 aproximadamente, va a hablar Isaías, va a hablar Malaquías en unos años distintos también, nos va a dar un mensaje para toda la humanidad, no solamente para el pueblo judío, sino para toda la humanidad. Y el último mensaje que vimos nosotros la semana pasada, con esto vamos a cerrar, es el que encontramos en Malaquías 3:1. Y dice: aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vimos la primera referencia en Génesis 3:15 acerca de un Salvador, y ahora aquí, antes de los 400 años de silencio, nos encontramos con esta profecía, la cual nos habla de dos personas. Uno que es un mensajero, el cual va a preparar el camino, y otro que es Dios mismo. Dios mismo vendrá súbitamente a su templo. Y entonces al Señor a quien ustedes buscan, el ángel del pacto a quien ustedes desean, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero es Dios mismo quien va a llegar a su templo. Hay dos personajes entonces que pronto van a entrar en la historia, un mensajero y otro que es Dios mismo. Es la última profecía que encontramos aquí acerca de un Salvador antes de los 400 años de silencio, y ya muy pronto vamos a ver el cumplimiento de esas profecías. Ya muy pronto vamos a empezar a ver cómo lo que hemos visto hasta el día de hoy tiene una conexión
con nuestras vidas y con lo que nosotros creemos y con el por qué nosotros estamos en este lugar cada domingo. Pronto vamos a entrar en esa historia, pero por lo pronto este ha sido el resumen de lo que hemos visto hasta el día de hoy, que es una larga y trágica historia del ser humano buscando la felicidad fuera de Dios, sin encontrarla, pero que también es la historia del Dios que busca al ser humano, que también es la historia de aquel Dios que nos ama tanto, que nos ha buscado, pero nos ama tanto también que nos ha transformado. No nos ha dejado como nos encontró, sino que también nos ha transformado. Entonces con eso concluimos. Antes de orar, no sé si alguien tuviera alguna pregunta de las lecciones anteriores o de lo que vimos el día de hoy, algo que quizás no les haya quedado claro, para pues con eso dar por concluido. ¿No? ¿Todo claro? Perfecto. Pues vamos a orar y con eso terminamos. Padre, nuevamente te damos gracias por esta mañana, nuevamente te damos gracias por tu palabra y gracias especialmente por buscarnos, Dios, por encontrarnos, por atraernos a ti con lazos de amor, Señor, con lazos de misericordia. Gracias por tu amor eterno que hemos recibido, Señor. Y gracias, Padre, porque ninguno de los aquí presentes te buscaba y sin embargo tú nos has buscado a nosotros. Gracias porque nosotros buscábamos la felicidad fuera de ti, pero tú nos has enseñado que solamente la podemos encontrar en ti, Señor. Y te pido que nos ayudes a comprender esto, porque aún después de conocerte muchas veces seguimos buscando la felicidad fuera de ti, Señor. Y muchas veces nos frustramos y nos sentimos desolados, porque nos descarriamos de tu camino, porque nos olvidamos de que tú eres más que suficiente, porque nos olvidamos de que solamente en ti podemos estar plenos, Señor. Y te pido perdón por eso, Señor, pero te pido también que nos transformes para que cada vez más entendamos que la felicidad no está en las bendiciones, sino en aquel que otorga las bendiciones, Señor. Gracias por las promesas de un Salvador, Señor. Y gracias porque tú siempre cumples la promesa y pronto veremos en nuestro estudio el cumplimiento de ella, Señor. Como tu palabra es verdadera y como tú eres fiel a tu palabra, Señor. Gracias, Padre, y te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que estuvo hoy, a los que no han podido venir, Señor, y a la iglesia en general, que sigas derramando de tu espíritu, de la llenura de él, Señor, y que sigas derramando de tu conocimiento en nuestros corazones, Señor, y que pongas tú el querer como el hacer para cumplir tu voluntad, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues tenemos media hora. Nos vemos aquí a las 11 para nuestro culto general.